somos bendecidos en glorificar a Dios, porque por medio de esta declaración de poder, de gloria, de honra, somos, como te digo, somos vaciados y Dios se vacía en nosotros. Y me gustaría platicarte porque el día de hoy estoy acá. El día de hoy nuestros pastores se encuentran fuera y me otorgaron la encomienda de compartirte hoy el mensaje. Si no me conoces, me presento, soy Mimi. Desde hace unos meses el pastor nos ha dado la encomienda a mí y a Chantaca de supervisar los sectores, es decir, los grupos conexión. He sido totalmente confrontada en este desafío. Dios ha bendecido mi vida, creo que hemos crecido en conjunto como iglesia y descanso en el hecho de que Dios va a hablarnos el día de hoy, que no voy a ser yo la que te platique el mensaje, sino Dios ministrando a su iglesia. Y siendo sincera, sí me encontraba muy nerviosa en la mañana. Mi esposo oró por mí, recibí descanso y quitó un gran peso sobre mis hombros. Entonces espero estar capaz ahorita como para poder platicarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Y sin más, quiero hablarte hoy del tema. En semanas pasadas hemos tenido muy palpable el concepto que tenemos como iglesia, ¿no? En esta serie de la iglesia. Y el propósito de todos nosotros, el propósito diario que nos vamos planteando, nos lleva a trazar objetivos para cumplir ese propósito, ¿no? Y el propósito de la iglesia es promover la madurez de cada miembro a través de la verdad, la unión y la pureza. Y es de lo que hemos venido hablando semana con semana y esperemos que hoy no sea la excepción. Es por ello que las funciones y actividades específicas de la comunidad que tenemos como iglesia deben ser enfocadas en lograr esos objetivos. Pero todo objetivo te tiene que apuntar a tu propósito. Y el propósito lo encontramos en la palabra de Dios. Es dado por Él, es revelación de Dios. Y es por ello que nos debemos de preguntar en cada cambio, decisión, actividad que hagamos dentro de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y replantearte tus objetivos para alcanzar tu propósito de ser necesario. Y es precisamente como se titula este mensaje, ¿qué estamos haciendo? No en son de, ya perdí el control, sino, como te digo, cuestionarnos. Creo que el cristiano, el creyente debe estar planteándose preguntas, ¿sabes? Porque nuestro Dios tiene respuestas. Y es sano cuestionarte todo lo que ves, lo que haces, porque Dios trae una respuesta para cada una de esas preguntas. Y creo que hemos sido y debemos seguir siendo una iglesia que antes de confirmar un evento o una actividad se cuestione el por qué lo hacemos, si esto en verdad nos lleva a cumplir nuestro propósito. Y el crecimiento numérico a menudo se percibe como aquello de mayor importancia y relevancia en una iglesia. Sin embargo, este no es siempre un indicativo de que la iglesia esté logrando su propósito en Cristo, ¿sabes? Estamos convencidos de que cada persona que se sienta en estas sillas es importante, es muy valiosa y queremos ser la iglesia con suficiente amor y madurez para cada uno, porque sabemos que no es solo por llenar un asiento, sino es importante conocer el valor de las personas. Y aún no predico, es la intro. Sabes, cuando para la cultura de la iglesia es más importante el número de asistentes, esa iglesia se vuelve propensa a que la comunidad se adapte a ese modelo de atracción, creando actividades muchas veces excesivas
que en muchas ocasiones desconectan a la persona de su devocional diario, que son cosas básicas, son cosas que debemos de tener sí o sí, que no debemos de poner duda, no debemos de poner en cuestión, sino hay que hacerlo. Y muchas veces creo que algunas personas se preguntan qué programas tiene la iglesia que ofrecerme, pero creo que la verdadera pregunta es, ¿será una iglesia bíblica en la que estoy? Entonces, es por eso que considero que algunas iglesias se tienden al final a adaptar para darle a las personas lo que quieren, no lo que necesitan. Y descansamos en que en la iglesia habitación tenemos actividades que necesitamos, que somos una iglesia bíblica. Amén, lo creemos. Y, sabes, me alegra a mí que cada domingo soy confrontada, salgo cada domingo confrontada por la palabra de Dios. Y el propósito, ¿saben? No es ser agresivos, sino que somos llevados en un proceso de maduración por medio de la palabra. Y no obstante, pues debemos buscar a Jesús en esto. Me gustaría ahora sí que entráramos en una pequeña oración, que pudiéramos disponer este tiempo que vamos a charlar, que les voy a contar, para que Dios obre. Amén. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das, Padre Celestial. Sé tú con nosotros, sé tú el que nos hables el día de hoy. Te entregamos este tiempo, entregamos nuestros pensamientos y nuestro corazón, Padre Santo. Háblanos el día de hoy y tráenos aliento, palabra de vida. Te agradecemos. Amén, amén. Sabes, debemos buscar a Jesús y su verdad, porque es lo más importante. Con la intención de ser sabiamente instruidos a construir programas que edifiquen la iglesia local. ¿Okay? Busquemos que nuestra constante como actividad sea más bíblica, no reemplazable con intereses secundarios, centrados en el hombre, digámoslo así. Muchas veces eso nos lleva a tener un cristianismo nominal, pero nosotros somos llamados a tener cristianismos reales, cristianismos que confronten. Y me gustaría iniciar leyendo la palabra de Dios en Hechos 2:41 al 42. Dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí no ven, ¿verdad? Y se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me gustaría resaltar estos 3 puntos: la predicación de la palabra, la comunión y la oración. ¿Ok? Estos 3 puntos los iremos abordando a lo largo de estos breves minutos. Y quiero empezar dándote un poco de contexto de este pasaje. Este capítulo es uno de los que considero los más importantes del Nuevo Testamento, porque narra el día del Pentecostés, un poquito más adelante. El momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, cumpliendo la promesa de Jesús, ¿ok? Y este evento marca el nacimiento de la iglesia cristiana, ¿ok? Pedro se levanta y pronuncia un poderoso sermón explicando que lo que ocurre es cumplimiento de la profecía, marcando el comienzo, como te digo, de la iglesia. Y no tenemos por qué inventar nuevos métodos para la iglesia local, únicamente porque faciliten una experiencia emocional. Porque, sabes, el método, el propósito está dado en la palabra de Dios. Dios nos marca el tipo de iglesia que quiere que seamos nosotros, la iglesia bíblica, que se basaba en estos 3 principios: de la unidad, de la oración y de la predicación de la palabra. Entonces, en ocasiones es necesario regresar a lo más esencial con el fin de honrar a Dios, priorizar la salud integral de nuestra iglesia. Y en el momento en el que
veamos, creamos que estamos siendo perdidos del camino, hay que regresar a las bases. No hay por qué inventar otros métodos si ya la palabra nos está dando la solución. ¿Ok? Y me gustaría hablarte del primer principio. La iglesia enseña la palabra. ¿La iglesia qué? Ay, siempre quise hacerlo. La iglesia enseña la palabra. ¿Sabes? En el pasaje decía que la predicaban, la leían, yo creo que incluso hasta la cantaban, ¿no? Como nosotros ahora, que lo que cantamos es palabra de Dios, iglesia. No es inspiración de nuestra palabra de vida. Y tenían comunión alrededor de la misma palabra, ¿no? Como iglesia local, hablando de habitación, hemos entendido que la palabra es la que hace la obra, ¿ok? No nosotros somos simples recipientes en los que Dios se vacía, pero la palabra, Dios mismo es quien salva, es quien sana corazones, es quien atrae a las personas, no nosotros. Y todo tiene que girar alrededor de la palabra, no del predicador. Por eso te digo, yo estoy sumamente descansada, no creas, me puse muy nerviosa, pero en la semana mi esposo me tuvo que aguantar. Y como te digo, oraba por mí y me decía, ya, tranquila, tú puedes. Pero el día de hoy me levanté, oré y dije, Dios, toma tú este tiempo. Y sabes, creo que todos los que servimos hoy acá descansamos en esa verdad, que Dios es quien hace las cosas, nosotros no. Y por eso todo lo que hacemos, domingo con domingo, apunta a que una persona que viene a un servicio, ya sea el domingo o a nuestros grupos conexión, saldrán ministrados por la palabra misma de Dios. ¿Sabes qué impresión es esto? Y sabes, me gustaría darle el foco que se merece a los grupos conexión. Los grupos son sumamente importantes. No nos esperemos a ser llenos de la palabra el domingo. Necesitamos reunirnos, necesitamos tener este acercamiento de la palabra. Y como lo decía ahorita nuestra hermana Elda, somos llenados en los grupos conexión. Necesitas experimentarlo. Encuentra un grupo si aún no asistes. Hay muchos grupos. Hay en muchas ubicaciones, en muchos horarios, en muchos días. Pero empieza a involucrarte en esto de recibir la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Bueno, y sabes, nosotros no tenemos confianza en rituales. Entendemos que la gente no reacciona a las ceremonias ni a las formas, ¿ok? Sino al impacto que la verdad predicada hace en la vida de un ser humano. Y hay una frase del teólogo pastor Jeffrey Johnson que me gustaría leértela el día de hoy. Si las iglesias quieren volver al modelo bíblico de cómo adorar a Dios, entonces la predicación debe ser colocada de nuevo como prioridad. Iglesia, la predicación de la palabra de Dios es prioridad para la iglesia habitación. Es nuestra base, porque Dios mismo lo instruye, Jesús mismo lo instruye. Esta es la encomienda que nos da, predicar de la palabra de Dios. Y el predicar no solamente nos lleva a cumplir nuestro propósito, sino que también nos hace madurar a nosotros como iglesia. ¿Okay? Entonces, te invito a que seamos esa iglesia que trae de nuevo como centro la palabra de Dios, de Jesús, no del predicador, no de un pastor, sino de Dios mismo. Se elevan por encima del poder de la palabra. Y muchas de estas emociones Jesús mismo las expresó. Por ejemplo, no sé, tristeza, compasión, gozo y del celo que llamamos celo santo, ¿no? Por la iglesia. Y todo esto Jesús lo sintió, Jesús lo vivió. ¿Cómo yo las voy a designar como algo malo? Pero el problema se vuelve cuando las emociones dirigen nuestra vida más que la verdad de Dios. ¿Cómo es eso? Basta.
Dios es quien nos debe de estar rigiendo, de regir nuestra mente. ¿Sabes? Porque nuestra mente es sensible. Mi mente a veces es débil y es propensa a sobrepensar, por ejemplo. Y dice Luis, sí, sí, es cierto. Va de la confrontación. No sé si alguien lo recuerda. Yo lo recuerdo, salí confrontada con esto también. Y sabes, cuando somos confrontados por nuestro pastor, por nuestra iglesia, mi emoción no es de felicidad, no sé si te pasa, pero obviamente no me siento completamente sonriente, alegre por ser confrontada. Pero soy consciente de que hay un respaldo bíblico y que el enfoque es cuidarme. Pero esa conciencia yo no la encuentro si no es más que la palabra. Porque, por ejemplo, ahora estamos conscientes de que es una iglesia bíblica, ¿no? Que es una iglesia que ora, que tiene comunión y que lee la palabra de Dios. Pero no podemos darnos cuenta de nuestro propósito si no lo conocemos, si no lo leemos, ¿ok? Y cuando nuestras emociones nos dominan, tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, ¿ok? E interpretamos incluso más la realidad espiritual, porque no nos empezamos a guiar por lo que me haga sentir bien, a pesar de que nos estemos equivocando. Y muchas veces, por ejemplo, cometo un error. Digo, ay, pero ¿cómo él va a tener la razón? Eso no me hace sentir bien. Creo que no me debo de disculpar. Porque, no sé, porque creo que yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Sabes? Voy a la palabra, soy confrontada y a pesar de que mi sentimiento no sea de felicidad, ejecuto la instrucción de Dios en la palabra y es un cuidado para mí lo que estoy haciendo, lo que estoy recibiendo. Cuando nuestras emociones nos controlan, incluso hoy acá, si me controlara el nervio, no, hombre, no sé qué chistes estaría diciendo. Pero es Dios quien nos debe de regir, iglesia. Somos propensos a que el enemigo nos ataque en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Hay que ser maduros en encontrar nuestra confianza y descanso en Él. ¿Ok? Si vivimos según lo que sentimos en el momento, seremos inestables, totalmente. Pero si vivimos por lo que Dios ha dicho, tendremos paz y dirección y victoria espiritual. Y me gustaría ir al segundo punto, que es la iglesia ahora. ¿La iglesia qué? La iglesia ahora, muy bien. ¿Sabes? La vitalidad de una iglesia se encuentra en su vida de oración. Dice en Mateo 2:11, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Donde hay una iglesia con poca o ninguna oración, hay una iglesia con poca o ninguna vida, porque nuestra oración es la vitalidad de nuestra iglesia. ¿Sabes? La falta de oración es la razón por la que algunas iglesias pueden llegar a ser débiles. No podemos ser una iglesia débil, iglesia de habitación. Hay que orar. Es por falta de oración también privada y colectiva que las personas pueden hacerse tardas en oír a la iglesia, la voz de Dios. La oración es cómo nos conectamos con el cielo. Si no oramos, no habrá revelación. Si no oramos, no habrá poder. Porque quien hace la obra es ¿quién? Es Dios. ¿Ok? Nosotros no podemos salvar a las personas, como te comento, somos usados por Dios. Y hay un pasaje que me gusta mucho, que viene en Salmos. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Mira, iglesia, a lo mejor te hablo muy duro en esta hora, pero no importa qué tanto empeño le pongamos a la renovación del lugar, que tanto ensayemos la música, por ejemplo, que tanto procuremos mantener limpio o incluso qué tan buen café y pan servimos. ¿Okay? No se trata solo de organización o talento. Si la iglesia no tiene la vitalidad, es decir, si no oramos, si no tenemos dependencia de Dios, nuestro trabajo no será de impacto en el cielo. ¿Ok?
Si el Espíritu Santo no edifica, el trabajo pierde su poder eterno. Y nosotros trabajamos como iglesia con que lucha por ese poder eterno. ¿Okay? Seamos una iglesia que ora, en la que Dios respalda cada esfuerzo. ¿Okay? El impacto que tengamos en las personas no será por medio de nuestras obras, es por medio de Dios y debemos de transmitir adecuadamente a Dios. ¿Okay? Somos llamados a la oración individual, colectiva, como hace un momento te decía. En el pasaje mencionaba el mutuo compañerismo, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. No olvidemos nuestro devocional diario. Hay algo que recuerdo en este momento, que es cuando fuimos llamados ciertos ministerios que tenemos acá por nuestro líder creativo a tener momentos de oración. Y muchos de nosotros podríamos pensar, ay, es otra actividad más, no nos lleva al propósito. Pero si pudieses asistir a esas oraciones que tenemos, oye, es Dios quien habla. ¿Sabes? No importa con qué actitud vengas, simplemente con que destines ese tiempo, Dios obra. ¿Sabes? Cuando tuvimos esos tiempos de oración, no era solamente la oración que yo tenía, sino compartir la oración con alguien más. Escuchar que alguien tenía mi petición en su boca impactaba mi vida. Somos llamados a tener este tiempo de oraciones. Y te adelanto, vamos a ser retados en las próximas semanas a tener estos tiempos de oración colectiva, porque creemos que la revelación del siguiente año, los objetivos que nos vamos a trazar el siguiente año como iglesia, no van a ser dados por el hombre, sino por Dios. Y lo que debemos de hacer es asistir, darnos este tiempo para tener estas oraciones en comunión con nuestros hermanos. Y, por ejemplo, también se me viene a la mente, no se me viene a la mente, lo escribí. Todo mi resumen. Hechos 10:9 dice de cuando Pedro subió a la azotea para orar. Y cerca de una hora vio el cielo abierto y vio que descendía un gran lienzo. Y ya, por ejemplo, en la visión del lienzo que narra la Biblia, le muestra los animales impuros. Y Dios le dice que no llame impuros si Él los ha limpiado. Entonces, Pedro estaba orando cuando recibió revelación a través de esta visión simbólica de lo que Dios confirmaba para los postreros días, ¿sabes? Este es un momento crucial y ocurrió en un contexto de oración porque le abre la salvación a los gentiles. Esto es algo poderoso, pero se recibió por un hombre a mitad de una oración. Nosotros no somos quienes, nuestros propósitos, nuestras emociones, ya te dije, son vanas, son del hombre. Lo que necesitamos es revelación divina y solamente la conseguimos por medio de la oración. Amén, iglesia. Y quiero darte el tercer punto, que es de mis favoritos. La iglesia hace comunidad. La iglesia que hace comunidad. Oye, siempre lo decimos, hacemos comunidad. Cada domingo, este pasaje es posterior al que leíamos y como se conocían, se ayudaban. Y sabes, iglesia, el compañerismo es una de las principales actividades de la primera iglesia. ¿Okay? La unidad son objetivos bíblicos de que compartían todos juntos, estaban juntos con nuestros hermanos. Y que podrían convivir diariamente feliz con una persona que las trata mal, que el que hacemos en la iglesia antes que las personas. ¿Ok? Las personas siempre van a ser lo primero. Cada persona que está sentada hoy acá es importante, es valiosa para nuestra iglesia. Y no quiero decir que estamos exentos de equivocarnos, porque vendría hoy acá a decirte mentiras, a decirte que nunca me he equivocado, pues para nada. Me he equivocado y muchas veces con mi iglesia, es cierto. Pero
Como iglesia somos llamados a la reconciliación cuando nos hemos equivocado con nuestros hermanos. ¿Ok? Posiblemente fricción vayamos a tener, pero recordemos que nuestro propósito es madurar en la fe por medio de la palabra, la oración, la unión con los demás. No podemos estar en la iglesia, sentirnos bien cuando tenemos un problema con uno de nuestros hermanos. Eso va a ir encareciendo la buena comunidad que tenemos. Es nuestro estandarte, vivámoslo. Aprendamos que cuando nos equivocamos, somos también llamados a disculparnos, a tratarnos con respeto, con amor, con cariño. Y yo me los imagino la primera iglesia como una familia, ¿no? Muy cercana. Yo me acuerdo que con mis hermanas, nos enojábamos. Y luego yo era la más chiquilla. Y a veces me bulleaban. No es cierto. Pero para seguir llevando una buena convivencia es necesario un buen trato. Ahora que ya estamos grandes somos conscientes de eso. Y las disculpas no están de menos. El Espíritu Santo usa la interacción que los creyentes tienen entre sí para ministrarnos. Es Dios ministrando a un creyente a través de otro. Qué bonito, ¿no? El amor que los cristianos tienen por Dios y por otros es de edificación para la iglesia. Las conversaciones que tenemos con nuestros hermanos nos llevan a otro nivel. El que los santos se reúnan y tengan compañerismo es un medio bíblico de crecimiento espiritual. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Reúnete con tu amigo, ve a los grupos conexión, ten conversaciones incómodas con ellos, coman tostaditas, un elotito, conózcanse. Eso aumenta nuestra comunión espiritual. Tu espiritualidad era comunitaria, no era aislada. Necesitamos retomar el concepto de comunidad como prioridad urgente. En esta época pareciera ser suficiente 5 minutos antes y 5 minutos después del servicio. No. ¿Sabes? El compañerismo espiritual en torno a Cristo es algo que no se puede descuidar. No nos confundamos, no fuimos llamados a convivir por obligación, ¿ok? Sino a encontrar disfrute y alegría en la comunión con los demás, auténtica. Verdaderos cristianos se aman los unos a los otros. Ellos aman al Señor y por lo tanto desean estar rodeados de aquellos que también tienen al Señor en sus corazones como prioridad. Seamos más intencionales en tomar el tiempo adecuado para llevar a cabo nuestra responsabilidad con los demás. Porque sí, déjame decirte que tienes una responsabilidad con quien tienes al lado. Tienes la responsabilidad de amarlo, de frecuentarlo, de convivir con él. Y ¿sabes? La lamentable noticia de la muerte del papá de nuestra hermana Miri fue de impacto para todos. Miri, estamos contigo. ¿Sabes? Nos dolemos cuando alguien del cuerpo te duele. Y creo que los que pudimos acompañar a nuestra hermana Miri no podíamos pasar de largo su tristeza. Es nuestra tristeza. Estamos con Miri, estamos orando por ella, porque es nuestra responsabilidad. Debemos de ser sensibles ante nuestra iglesia, ante nuestra familia. Y sabes, porque eso impacta a los demás. Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero ¿crees que no era visible todo el impacto que tenía esa comunión? Debió de ser asombroso. No cualquiera ama a los demás. No cualquiera. Y ese amor demuestra la salvación que hemos recibido por Dios. Es nuestro estandarte.
porque somos amados por Dios. Dios nos amó primero, por eso nosotros amamos a las personas. En la Santa Cena vemos a Jesús compartiendo no solo una comida, sino su corazón, su misión, su amor a sus discípulos. Él nos está enseñando desde lejos, desde ese punto. En la mesa, partiendo el pan con sus amigos más cercanos, son los momentos que se atesoran. Es el símbolo máximo de comunidad, de entrega, de comunión. Muchas veces buscamos guiar a los demás, pero no nos acercamos a ellos. Ilógico, ¿no? Los grupos Conexión, ¿sabes? Son muy bonitos porque encuentro a mis hermanos y a Dios por medio de sus vidas. La comunidad muchas veces ha traído a mi vida conciliación con Dios, porque en algún momento mi asistencia no era recurrente los domingos. Yo tenía problemas, pero un mensaje de una persona me pudo mucho. Me hizo sentir parte de la iglesia, me hizo sentir que falté. Oye, a lo mejor les hice falta, tengo que ir a poner mis chistes. Pero necesitamos acercarnos con las personas para que sepan que ellos son relevantes para el reino de Dios. Creo que hay quienes no han encontrado deleite en convivir con la iglesia por malas vivencias pasadas. Pero es importante darnos la oportunidad. A veces en los grupos Conexión, en las personas de la iglesia, encontramos respuestas a preguntas importantes, iglesia. Nos edifican esas respuestas. Y platicando del mensaje, mi esposo me platicaba de cuando tuvieron grupos Conexión en su iglesia, en su casa, perdón. Y ellos empezaban a conocer del evangelio. Y me comentaba que le dejaron mucho más las charlas y vivencias que tenían después del grupo que incluso a veces lo que escuchaban los domingos, porque puedes palpar incluso la fe de las personas con una charla. Y sabes, iglesia, te voy a decir esto: considero egoísta catalogar al tiempo de comunión como algo insignificante o que no nos deja nada, porque nosotros ya no sabemos la respuesta a muchas preguntas y nos consideramos maduros. Porque para quienes pasamos por procesos o son nuevos en la fe, el tiempo de comunión también es valioso y necesitan de esas personas maduras con respuestas a las preguntas para ser ministrados. Me gustaría que te pongas de pie. ¿Sabes? Mi deseo es que seamos la iglesia que Dios, no que el hombre, que el pastor, sino que Dios espera que seamos prestos a escuchar la palabra, orando, meditando de su palabra, encontrando verdades junto con mis hermanos. Demos nuestro tiempo a Dios. Conozcámosle en intimidad, en la lectura de la palabra, en oración, en charla. Vivamos ese cristianismo al que fuimos llamados a vivir. Y me gustaría que destináramos un momento para poder orar a Dios, a entregarle nuestra voluntad. Sabes, iglesia, a veces como miembros nos trazamos objetivos individuales de nuestros ministerios, de nuestros dones, pero hoy somos confrontados a lograr el propósito de la iglesia. Entrégale a Dios tu deseo, tu anhelo, y dile: ponme a la par de tu propósito. Padre, hoy estamos ante ti, Señor Jesús, reconociendo tu grandeza, reconociendo la iglesia que quieres que seamos, Padre Santo. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos tener ese tiempo de oración, de comunión con los demás. Permítenos tener esa sensibilidad, ese amor hacia los demás. Permíteme darme cuenta cuando me equivoque, para poder remediarlo, Señor Jesús.
permítenos tener la madurez y amor para los demás, Señor Jesucristo.